Bienvenidos a nuestro programa, la Iglesia, tal como lo dice el manual, la Iglesia en camino, la sinodalidad en la Iglesia apostólica, tomando los textos de Hechos de los Apóstoles y las cartas de San Pablo. La última vez que conversábamos sobre el tema, pues considerábamos la introducción. Y pues se valoraba mucho la estadía de Jesús con los apóstoles que conversaban con él sobre el futuro. Y Jesús dice, pasó 40 días hablándoles del reino de Dios. Temática fundamental, la razón única por qué la iglesia existe. La iglesia existe para anunciar el reino, para vivir el reino y para entrar en la eternidad en el reino. Por eso este es su objetivo. Ahora bien, estaban hablando, dice ya el texto con el que cerrábamos hace 8 días, un día que estaba comiendo con ellos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén y les dijo, esperen que se cumpla la promesa del Padre de la que me oyeron hablar, que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Hasta ahí nos habíamos quedado hablando sobre la importancia que tenía el evangelista Lucas cuando plantea en el capítulo 3 que aquel que viene a bautizar en agua y fuego. Por eso ya cuando plantea que el bautismo va a ser en fuego, será el fuego planteado en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Ahora bien, estamos todavía antes de aquello. El anuncio, los que estaban presentes le preguntaron, Señor, ¿este es el tiempo en que restaurarás el reino de Israel? Él les respondió, no les corresponde a ustedes conocer los tiempos o los momentos en que el Padre tiene bajo su autoridad, pero el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ya en este texto pues se define de que no se trata el reino en su temporalidad tal como lo esperaba el judaísmo. Esperaban que viniera pues un Mesías y que fuera un rey que acompañara pues al Israel y que se expulsara de aquella tierra toda autoridad romana, para que existiera realmente un rey de Israel, un Mesías, y que al estilo de David, al estilo de Salomón, recuperaran la tierra, recuperaran la autonomía como pueblo de Israel. Pero Jesús va mucho más allá. La trascendencia de lo que Él está realizando, pues si bien es cierto, comienza con el reino de Dios en Galilea, el reino de Dios predicado en Jerusalén, en Judea, en todas partes se anuncia el reino de Dios. Pero Jesús pues tiene en mente la trascendencia de esta enseñanza que va a abarcar muchos lugares. Por eso al final dice, recibirán su fuerza del Espíritu Santo, recibirán la fuerza los evangelizadores y serán testigos en Jerusalén, la capital, ¿verdad? En toda Judea y Samaria. Y luego cierra el texto y hasta los confines de la tierra. Es cierto que cuando San Lucas escribió este relato, pues ya habían pasado muchos años de evangelización. Solo San Pablo había desde los años 50 ya tenía escritos
y él murió en el 67. Y estamos con este texto, un texto que escribió San Lucas en los años 85-90. Por tanto, hay que manejarse con estas fechas para saber cuál era la promesa del Espíritu y cómo el Evangelio, para cuando Lucas escribió, ya esto de ir hasta los confines de la tierra, pues ya había llegado. La evangelización incluso hasta España. Entonces el Evangelio había sido predicado ya en todo este mundo conocido, pues Jerusalén, Samaria y Judea, y ya se había ido pues por todo la parte de Asia Menor, Grecia y Roma, y había avanzado mucho más hasta España. Por tanto, lo que encontramos ahora como promesa del Espíritu es una realidad cuando el evangelista está escribiendo. Por eso, después de decirles esto, dice: mientras ellos lo estaban viendo, él fue elevado y una nube lo ocultó de su vista. Es interesante cómo San Lucas coloca lo que llamamos la ascensión. Ya en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, versículo 51, nos dice que él tomó la decisión de subir a Jerusalén. Dice, y el texto dice literal, llegados los días de su asunción. Ese ascenso que hace Jesús de Galilea a Jerusalén es una asunción, es un subir, llegar a la capital para proclamar el reino. Y luego, pues cuando se trata ya de este anuncio de ser elevado, pues los relatos bíblicos tienen pues mucha, antes se anunció, por ejemplo, que decirles el caso de Elías y Eliseo. Elías fue elevado al cielo, dice, en una carroza de fuego. Pero resulta que Eliseo, que era el que quedaba con el mando de profeta, le dice: Eliseo, mira, si subes al cielo, me darías tres partes de tu espíritu. Y Elías le dice: bueno, si tomas, mientras yo subo, agarras la capa, el manto, entonces pues te queda el espíritu. Pero son relatos que están en el Antiguo Testamento como anuncio, profecía de lo que acontece ahora en Jesucristo. Cristo es presentado en el relato que va subiendo y los apóstoles se quedan mirando. Y ellos son los que van a continuar la tarea recibiendo el don del Espíritu. Por esos relatos que están de fondo es interesante leerlos para ver cómo ve el evangelista esta efusión del Espíritu. Por lo tanto, dice el texto, se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba de ellos, cuando de pronto pues se les presentaron dos hombres vestidos con túnicas blancas que le dijeron: Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue llevado al cielo, apartándose de ustedes, volverá de la misma manera que lo han visto subir. Entonces, subir, escalar, en la mentalidad de los antiguos, las deidades, las divinidades subían. Y el caso, por ejemplo, de las pseudodeidades, como eran los emperadores, tenían un ascenso, y hasta el día de hoy así se habla. Era hubo ascenso para tal fulano, subió de grado, de categoría, por lo tanto ahora tiene más poder. Ese lenguaje se usa en el Nuevo Testamento para decir que Jesús fue elevado aún arriba de todo gobernante.
Porque todo gobernante pues sube, sí, un escalón alto donde pues lo suben para el día en que van a nombrarlo. En el caso de un rey, lo elevan hasta lo más alto en un trono. Pero Jesús dice, subió y fue colocado por encima de la nube, para indicar que está mucho más allá. Él ha sido elevado en lo alto, y ahora la nube que divide entre el cielo y la tierra indicará que Él tiene ahora el poder en el cielo y en la tierra. Pues ahora que los discípulos han visto este ascenso, esta glorificación de lo humano, es ahora cuando ellos contemplan que dos personajes que estuvieron, dice, en el momento de la resurrección. Cuando termina el capítulo 24, dice que los que fueron al sepulcro encontraron a dos jóvenes vestidos de blanco, uno en la cabecera y otro en los pies, donde estuvo el Señor. Y les dijo: ¿y ustedes qué vienen a hacer aquí? Aquel que estuvo en el sepulcro está vivo, ha resucitado. Bueno, ahora en el siguiente pasaje, que es del mismo autor, también apunta a dos ángeles, pero estos ahora son mensajeros de esta realidad, de la trascendencia y de lo que se ha quedado en la tierra. Entonces les dice a ellos, este mismo Jesús que fue elevado al cielo, apartándose de ustedes, volverá de la misma manera que lo han visto venir. Pues el texto dice que una nube ya no les permitió ver más allá. Y como se trata de un cuerpo glorificado, simplemente lo que pasó fue la desaparición corpórea que los discípulos pues no contemplaron. Por eso andan buscando qué se hizo. Era lo típico en las apariciones. ¿Qué se hizo el maestro? Y luego será San Mateo quien dirá que el resucitado permanece en medio de la comunidad. Se va a aparecer a ellos, les va a dar el mandato misionero, les dice: vayan pues por todo el mundo. A mí me ha sido entregado el poder. Vayan ustedes al mundo y prediquen el evangelio. Me hacen discípulos. Entonces está esa primera parte de que el mandato misionero es ir a ser discípulo de Jesucristo. Lo segundo es: bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En nombre de la familia trinitaria, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los cristianos son consagrados a la persona de Cristo. Y por último, dice Jesús: enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Bueno, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la pregunta es: ¿se fue o se quedó? Y la respuesta es: se quedó. Se quedó en la fracción del pan, se quedó en la comunidad de forma, diríamos, oculta, y que la acción del Espíritu Santo lo hará presente. Por lo tanto, ya al ver este texto, nos habla de la palabra que no está en el texto pero que se verá en el Apocalipsis. Entonces en el Apocalipsis va a decir que el Señor viene. Y claro, está preparado mediante unas organizaciones especiales, que vendrá en lo alto, que vendrá en medio de ángeles, que tocarán trompetas y todo el anuncio. Pero la realidad es que es una parusía. Parusía significa aparecer. Pero los apóstoles eran conscientes de que Él estaba con ellos. Y también nosotros ahora estamos seguros
de que Él está con nosotros y que mediante la fuerza de su Espíritu llevamos adelante la misión encomendada por Cristo. El texto dice: entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, una distancia como la que se puede recorrer en día sábado. Entraron a la ciudad y subieron al piso alto, donde se hallaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban unidos en la oración con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Concluye esto pues en esta preparación a la efusión del Espíritu Santo. Una comunidad que pues será de 12 apóstoles, pero por el momento tenemos 11. El texto que viene después nos dirá que hicieron una elección para sustituir el puesto, no la persona, a sustituir el número 12 con Matías. Pero eso ya es el texto que sigue después de esta lectura. Con esto pues de que hemos venido meditando, ahora pues el manual nos pone un título interesante: escuchemos con oído de discípulo. Y el mal y el pecado en la iglesia oscurecen la gracia de Dios. Bueno, la realidad de la vida de la iglesia es cierto que estamos en medio de situaciones muy conflictivas, pero ya Jesús había enseñado de que Él había sembrado el trigo, pero que había aparecido la cizaña. Entonces, las personas tenemos parte buena, parte no buena, pero vamos esperando que el Espíritu Santo purificador sane, queme lo que está mal. Y de hecho en la secuencia de Pentecostés así pedimos: Espíritu Divino, purifica lo que está mal en la vida, porque es la petición de la iglesia, de que aunque no estemos tan bien, pues necesitamos la ayuda del Espíritu para purificar nuestra vida. Es verdad pues que hay tantos escándalos, ¿verdad? No pueden evitar eso, pero vamos haciendo un trabajo de conversión, es decir, cambio de mentalidad. El Papa Francisco escribió una cartita a los jóvenes en los que decía o dice: no es el único pecado de los miembros de la iglesia, cuya historia tiene muchas sombras. Nuestros pecados están a la vista de todos, se reflejan sin piedad en las arrugas del rostro milenario de nuestra Madre y Maestra, porque ella camina desde hace 2000 años compartiendo los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres. Lo encuentra usted en Gaudium et Spes numeral 1. Y camina como sin hacerse cirugías estéticas. No teme mostrar pues los pecados de sus miembros, que a veces algunos de ellos intentan disimular ante la luz ardiente de la palabra del Evangelio, que limpia y purifica. Pero recordemos que no se abandona a la madre cuando está herida, sino que se la acompaña para que saque de ella toda su fortaleza y su capacidad de comenzar siempre de nuevo. Está en la obra del Papa Francisco, Christus Vivit, en el numeral 101. Según la síntesis arquidiocesana de la etapa de escucha, nuestra iglesia muestra síntomas de apatía y cansancio, diríamos esos síntomas que tiene la iglesia tanto en el clero como en los laicos comprometidos. Se ha experimentado pues preferencias, favoritismos, imparcialidad en la toma de decisiones. Por esto
clericalismo, ¿verdad? Que es lo que se dice mucho, excesiva preocupación por el dinero. Esto se ha dado pues a gran escala en distintos, diríamos, organizaciones de la iglesia. No se ha logrado inculcar pues la eclesiología de la comunión y la participación. Es un trabajo que se ha venido haciendo desde el Concilio Vaticano II, pero que no ha sido posible. Nuestra gente está organizada de otra manera y la forma sinodal pues no es fácil de integrarla dentro de las organizaciones que tienen ya, en algunos casos, algunos siglos. Los movimientos tienen su propia metodología y entrar en sinodalidad pues no es tan fácil. Entonces pues no se ha logrado. La familia a nivel mundial y en nuestra arquidiócesis está en crisis. La familia ideal es cada vez menos frecuente y debemos afrontar grandes retos. Terminando ya con esta parte del tema, observamos simplemente una cosa, es que el don del Espíritu Santo ha sido derramado en toda la iglesia y el Espíritu Santo sigue impulsando la iglesia, aunque eso pues las sombras de la iglesia son su pecado y se agrega al pecado la cerrazón a la inspiración del Espíritu en los momentos actuales. Pidámosle a Dios pues de que en realidad nosotros nos vayamos abriendo a esa nueva realidad, a lo que el Espíritu Santo va iluminando en estos tiempos. Y el Vaticano II había pedido eso. El Papa Juan Pablo II hasta la saciedad nos gritó: abramos las puertas a Cristo. Y eso es lo que se espera, que abramos las puertas del corazón a la enseñanza que viene del Señor. Gracias por su atención y hasta dentro de 8 días que estaremos trabajando la parte final de nuestro texto.